Bendiciones nuevamente, hermanos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio de Jesucristo según San Marcos, el capítulo 3. Evangelio según San Marcos, capítulo 3. Lo tenemos. Amén. Nos ponemos de pie para tener esta lectura. Vamos a leer el capítulo 3, los versículos 20 y 21, y posteriormente del 31 al 35. Dice la palabra de Dios. Marcos 3, 20 y 21. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Versículo 31 al 35. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana, mi madre. Padre, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Tú nos hablas, nos enseñas y nos muestras qué camino seguir a través de ella. Por tanto, te damos gracias porque en ella, que nos has dejado como luz para alumbrar nuestros caminos, podemos descansar y confiar, porque tenemos la palabra profética más segura. Padre, gracias por este tiempo en el que podemos aprender de ella y te pedimos que seas tú el que nos hables y no el hombre. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Gracias, Padre, porque tu misericordia es infinita para con nosotros, siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros. Que podamos, Señor, tener corazones dispuestos, contritos y humillados en esta mañana, y que podamos ser no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. ¿Se pueden sentar, hermano? Bien. Voy a pedir hoy, que tengo la garganta un poquito tocada, a ver, algún joven ágil, fuerte, valiente, que pueda llevar y trasladar el micrófono de un sitio a otro, porque voy a pedir ayuda a algunos para que lean algunos textos. A ver, un micrófono que esté bien. Entonces, un voluntario, voluntaria, porque voy a pedir a algunos hermanos, pues de manera no arbitraria, sino voluntaria, decir, pues, mi hermano que encuentre la cita X, por decir un ejemplo, y ese hermano o hermana lo leerá para todos nosotros, para yo no tener que leer tanto y machacar tanto la voz que como se me escucha no está al 100%. Así que bueno, eso es lo primero. Ya, ¿se ha ofrecido alguno o alguna? Sí, hermano Joel, muy bien. Ahí está. Él va a ir trasladando el micrófono para que los hermanos que escuchan posteriormente o están conectados o en la grabación puedan también ser partícipes de los pasajes que compartiremos. Un hermano me pidió o me preguntó, más que pedirme, si iba hoy a ser breve. Le he dicho que lo voy a intentar. Lo voy a intentar porque es un tema bastante curioso el de hoy, es un tema curioso. Y por decirlo o ponerle un título a este mensaje sería Jesús y los suyos. Jesús y los suyos. Curiosamente, voy a decir algunas
frases ahora. Pasa que tuve que hacer muchas investigaciones históricas y se me fundió un poquito el cerebro, pero bueno, entre la tos, la gripe y las fiebres y los paracetamoles, les diré o les mencionaré algunas frases. La mayoría de ellas yo no las conocía, pero a ver, ¿a qué les suena que, o de qué hablamos? Ejemplo, bellocino de lluvia celestial, estrella del mar, lucero del alba, torre de David, torre de marfil, trono de la sabiduría. ¿Les suena algo? Estas le van a sonar un poco más. La letanía. Letanía que se acostumbra. La letanía que se acostumbra En la que... iglesia católica, pues. El hermano es un término que no conocía. Parece que el hermano es mariólogo. Ahí no sabía yo que había experto, grado y hasta, supuestamente en algunas referencias, doctorado en mariología. Creía que solo era en las iglesias neocarismáticas que se utilizaban cosas y títulos estrambóticos, pero también en iglesias más antiguas, entre comillas, también hay títulos curiosos. Quizás estos les suenan un poquito más. Reina de los cielos, suena. Madre tres veces admirable, destructora de herejías, reina de los cielos, madre y reina, esposa de Dios. Bien, cuando he estado estudiando un poquito acerca de esto, como sabéis, en este pasaje que hemos leído del Evangelio según San Marcos, nos habla acerca de Jesús y los suyos. El tema referente a los apóstoles, etcétera, lo vamos a seguir tratando los jueves, y por eso he hecho ese salto o ese paréntesis entre los versículos 13 y 19 para ir tratándolo poco a poco. El hermano este jueves estuvo hablándonos un poco acerca de esto y mencionó uno de los dogmas marianos y me llamó mucho la atención. El Señor obviamente no obra a nivel de coincidencias, como ya sabemos, sino que decía y contaba esa historia que me llamó tanto la atención, tan peculiar, de que le echaron por allí: María siempre virgen, fuera de aquí. Y tenemos, como les he dicho, gracias a Dios, la bendición en nuestra iglesia de tener predicadores de acción, tipo Pedro, de fuego, como el hermano Elmer, como el hermano Darinel, que son evangélicos del pleito de la calle del día a día. Más, tenemos predicadores, sí, oye, que vas ahí con la gente, más académicos, como el hermano Costel, que es muy académico, y yo que me lo invento las cosas a veces. Pero tenemos de todo tipo de hermanos que nos comparten la palabra de Dios y daba un testimonio bastante llamativo al hermano de esas vivencias que nos hacen recordar también, por ejemplo, para ir ser más bíblicos, el caso del apóstol Pablo, cuando se encuentra en Éfeso. ¿Recuerdan aquella situación, no? ¿Qué era lo que gritaban? Dice, por casi 2 horas, grande es ¿quién? Diana de los Efesios. A lo largo de la historia de la iglesia en general, estamos partiendo desde el año 300 y pico más o menos, cuando se ya da carta blanca o abierta a lo que es el cristianismo, en este caso por Constantino. Vemos cómo algunos, he estado leyendo literatura de la iglesia católica, entre comillas, apostólica y romana, sin comillas, eso sin comillas. Pero algunas de estas enseñanzas o dogmas que presentan con respecto a María, quizás nos pueden sonar y decir, bueno, puede tener algún sentido. Algunas se remontan quizás a concilios, entre comillas, más antiguos, hablando de ese primer concilio en Jerusalén, que es simplemente que se reúnen los apóstoles por una situación que había en el libro de los Hechos. Ellos intentan remontarse desde y hasta esa época. Y obviamente para ninguno de nosotros es algo extraño que la iglesia tradicional
Catalogue como el primer papa a quién. Pues eso, intentan buscar un origen a sus enseñanzas en raíces antiguas y entre comillas bíblicas. Luego con los años obviamente se van apartando absolutamente de cada una de estas cosas y son enseñanzas sin ningún fundamento bíblico. Y les menciono simplemente los dogmas: maternidad divina, Inmaculada Concepción de María, Perpetua Virginidad de María y la Asunción de María. Algunos de estos dogmas son bastante recientes en cuanto a historia se refiere. Por ejemplo, la Inmaculada Concepción. Lo que dice es que María fue concebida, sin pecado concebida. Claro, estamos hablando de los suyos, estamos hablando de las familiares, entre comillas, en la carne de Jesús. Por eso me detengo en el caso de María, que quizás es el familiar más directo. Si María hubiese nacido sin pecado, nos bastaría con que hubiese muerto ella por nosotros, ¿o no? Sí. Era necesario un sacrificio perfecto. No podemos decir, bueno, yo creo que sería por demás decir esto, pero bueno, no podemos decir que María nació sin pecado, porque entonces la muerte de Cristo fue en vano. Porque con que hubiera muerto María era suficiente, ¿no? Un ser perfecto que muere por nosotros. La Asunción de María, esto de la Inmaculada Concepción de María se promulgó por el Papa Pío XI en el año 1854. Estamos hablando unos 200 y pocos de años después de la Reforma o del inicio de la Reforma que fue en el 1517. O sea, 200 y pico de años en ese desvarío que seguía llevando la Iglesia de Roma. Imagínese usted si ya en el 1500 era algo prácticamente insoportable por Martín Lutero y el resto de reformadores. Imagínese usted ya 200 años después cómo estaría la iglesia tradicional romana, la iglesia de Roma, en cuanto a las herejías y enseñanzas. No es difícil, sí un poco tedioso, porque son muchos siglos de historia, ponerse a mirar todo lo que la iglesia católica en cuanto a sus enseñanzas y también torturas, con muchas de estas cosas, fue haciendo a lo largo de la historia. Pero hoy no nos detendremos en eso para no alargar demasiado el asunto. Por ejemplo, el caso de la Asunción, o sea, que María fue elevada y llevada a los cielos, esto es un dogma que surgió en el año 1950 y que lo promulgó el Papa Pío XII. Si mal no recuerdo, en el Concilio Vaticano II. Esto es en el año 1900, el Concilio Vaticano II fue en el 1962. Allí ya proclamaron de manera oficial y como válidos y palabra de Dios, entre comillas, todo lo que son los dogmas de María. Me llama mucho la atención que el 2 de julio se celebra el día oficial de la perpetua virginidad de María. El 2 de julio, ya lo sabéis, ¿eh? El 2 de julio. Perpetua virginidad de María. ¿Qué significa eso? Que María fue virgen antes, durante y después del nacimiento de Cristo. Y se quedó virgen para siempre. Es algo muy curioso. Hay dos pasajes bíblicos que utilizan dentro del grupo. No quería tampoco entrar en cada una de las referencias de estas cosas. Ellos proclaman que ya en el 374 San Epifanio ya había dicho que María era virgen. Hombre, lo dice la Biblia desde hace tiempo, ¿no? Desde las profecías que lo encontramos diciendo que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿cómo? Jesús, Emmanuel, no es nada extraño. Pero intentan buscar un origen en alguien válido con respecto a esto. Y hay dos pasajes, en este caso Ezequiel 44, 1 y 2. A ver qué hermano o hermana lo encuentra primero. Y otro es Cantares 4, 12. 44. Ezequiel 44, 1 y 2. ¿Quién lo tiene? Bien, yo hago. Y Cantares 4, 12. ¿Quién levanta la mano que no lo vi? El microfonero, microfonero, para que lo pongan. A eso, hermano. 1 y 2. Cantares 4, 2. 12. 2. Ezequiel 44, 1 y 2. Me hizo
Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente y estaba cerrada. Me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella. Estará por tanto cerrada. ¿Ven? Habéis escuchado el pasaje, ¿no? Bien, la puerta cerrada, nadie va a entrar por ella porque Jehová ha entrado por ahí. Cantares 4:12. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Bien, estos son los dos pasajes bíblicos que utilizan para decir esa fuente está cerrada, esa puerta está cerrada perpetuamente. Hay una frase muy vulgar en España, que es donde estamos, que no, obviamente no voy a utilizar, pero les hago la pregunta, ¿qué tendrán que ver estos dos pasajes con los genitales de María? Nada. Tú dices, pero ¿qué tiene que...? Digo claramente, ¿qué tiene que ver la puerta del templo que menciona Ezequiel y el huerto? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y luego, posteriormente a esto, dicen, bueno, pero para darle más peso, tenemos dos referencias. Una es el protoevangelio de Santiago. Oiga el nombre, protoevangelio de Santiago. Si tenéis dudas acerca de los libros apócrifos, tenemos aquí un apocrifólogo, el hermano Costel, que me ha dicho, sí, hombre, me ha puesto mi tía. No, no. Y otra referencia está con respecto al arcángel San Rafael en el libro de Tobías. O sea, esto no hay por dónde cogerlo bíblicamente. Simplemente digo esto para que tengamos una idea de qué pasa en la vida de una persona o de una institución o de una iglesia cuando se va apartando de las sanas enseñanzas de la palabra de Dios. Y tristemente es lo que vemos hoy en día en la iglesia católica y tradicional. María es nuestra hermana en Cristo. Damos honor a María por lo que el Señor hizo a través de ella. Hay un montón de cosas muy extrañas que enseña la iglesia tradicional con respecto a María, pero entendemos que todas estas cosas están simplemente mezcladas con tradiciones paganas, etc. Hablaba con una persona que tenía cierto rango dentro de la iglesia católica y me hablaban, mira, nosotros no adoramos a María, la única persona digna de adoración es Dios. Pero en el escalafón divino está Dios, obviamente, la madre de Jesús y de Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Espérate, eso ya no es una trinidad, es una cuatrinidad. ¿Eso qué es esto? Sí, porque es la madre de Dios. Y debemos ser cuidadosos con respecto a esto. Porque, claro, dice, bueno, pues por deducción lógica. ¿Cómo que por deducción lógica? Sí, claro. Es la madre de Dios. María, madre de Jesús, obviamente, madre de Jesús, mujer utilizada por Dios para traer al mundo esa puerta a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo, tiene honor, obviamente, y lo que ellos utilizan, la frase que utilizan es la hiperdulía. No es una latría, ya saben de dónde viene la palabra de adorar, una latría superior a la de los santos. La veneramos un poco más, pero están por encima. Debemos ser cuidadosos con respecto a esto y en el momento de tratar con personas que muchos de nosotros de trasfondo católico, tenemos mucha gente cercana a nosotros que tiene también creencias como esta, simplemente por ignorancia. Fíjate que la Iglesia Católica, una de las cosas que prohibía en mi época ya sé de tiempos anteriores, era la lectura de la Biblia. Y quemaban las Biblias. Porque obviamente, como diría un buen o cualquier buen español, si alguien lee la Biblia se le desmonta el chiringuito. Obviamente. Y vamos ahora a intentar ser bíblicos. Vamos a ir a la palabra de Dios, quitando muchas de estas cosas que hemos visto, simplemente a título informativo. Tenía que presentarlo porque me puse a estudiar cosas que yo digo, no sabía yo que la ciencia de María daba para tanto. O sea, increíble. Hay hasta tesis escritas acerca de estas cosas. Pero vamos a ir a la palabra de Dios, la única fuente. Amén.
Tristemente ellos, para poder justificar, como les he dicho, muchas de estas cosas, equiparan la fuente de la verdad, la palabra de Dios, con las tradiciones de los hombres y con la palabra de los papas, en un momento específico de la historia. Entonces ellos dicen, tiene la misma autoridad lo que diga la Biblia, que lo que digan las tradiciones, que lo que diga el Papa. Entonces, claro, depende del Papa que toque, dice una cosa o dice otra, como hemos visto aquí en los concilios que hemos mencionado. Si vamos a la Escritura, encontramos a María preocupada por su hijo. Aquí, claro, en el versículo 20 y 21 dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos, ni aún, Jesús y sus discípulos, ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Hace un paréntesis y sigue hablando aquí acerca de Jesús debatiendo con los escribas, etcétera, y vuelve y retoma este pasaje en el versículo 31. En cuanto a esto hay debates por ciertos autores. Hay debates. Dicen, bueno, creemos exactamente todo lo que decimos acerca de María. María, madre de Jesús, nació de una virgen. La Biblia no da el detalle de si posteriormente al nacimiento de Jesús María siguió siendo virgen. Físicamente eso es difícil. Yo no me voy a meter ahí porque la Biblia no se mete en eso. Ahora, el único que sabe, o los únicos son José y María sí saben. Y eso no nos compete a nosotros, ni la Biblia nos da ese detalle. Pero una mujer casada, decir que murió virgen, está un poco difícil. Está difícil. Y luego, posteriormente, veremos que la Biblia menciona por nombres los hijos de María, por nombre. Que cuando yo leí esto, fue ya el paso definitivo para decir, estoy en el sitio equivocado, estoy hablando a mis 15 años. Dije, no, pues, ¿pero qué es esto? ¿Qué es lo que me han enseñado esta gente? Me han mentido. Si lees la Biblia, obviamente, no puedes seguir estando engañado. ¿Por qué? Tus ojos serán abiertos. Y eso te va a pasar dentro de la Iglesia Católica como dentro de cualquier otra iglesia o denominación. Cuando comienzas a leer y a estudiar la Biblia, sabes que no estás en el sitio adecuado, si no se rige a las normas de la Escritura. Bien, dicen, bueno, quizás no tienen directamente una relación propia o proporcional estos dos pasajes. Esto dicen algunos, pero la gran mayoría de los autores concuerdan con que son pasajes obviamente relacionados sin ninguna duda. La frase en los suyos, en la traducción de esta palabra aquí en la Reina Valera, hay otras traducciones que lo ponen directamente sus parientes. Pero la frase, si se define literalmente o si se desarrolla literalmente, es aquellos conectados con él. Aquí en esta traducción nuestra, que es la que usamos, nos parece una buena traducción obviamente, dice los suyos, pero el texto es aquellos conectados con él. Los que están conectados contigo son los que tienen algún lazo de sangre, que es la palabra que habitualmente se utiliza. Y eso lo confirmamos si vamos al versículo 31, hablando de que son sus hermanos y su madre. Para esta fecha, obviamente los autores coinciden en que ya José había fallecido, porque José después de esta época no aparece más en el texto de la Escritura. Había fallecido, no sabemos exactamente las causas, pero es lo que se cree. Y vemos a María y a los hermanos de Jesús, a sus familiares. Algunos intentan utilizar este pasaje al decir los suyos para decir, en este caso algunos católicos más conservadores, decir no, eran sus primos. Porque hay algunas que otras definiciones de esta frase que se puede utilizar para referirse a algún familiar cercano. Y decían no era su madre y sus hermanos, eran sus primos. Pero si vemos el pasaje más adelante, claramente la Biblia revela que es su madre y sus hermanos, los más cercanos. No sé si usted tiene una relación muy íntima con sus primos, entre comillas, pero habitualmente con su madre y sus hermanos, por obligación la va a tener. Bien, los suyos vienen a buscarle para prenderle. Y es la misma palabra que se utiliza en el huerto, para cogerle preso, para encerrarle. Es una palabra bastante fuerte esta. Y estos que venían para prender a Jesús
porque estaba fuera de sí, eran los más cercanos a él. Y posteriormente veremos cómo dice él que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre los de su propia casa. Porque no he venido para traer paz, dice Jesús, sino que espada. Porque he venido a poner el hijo contra la madre, el padre contra el hijo, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Esto se cumple en el maestro. Dice, si en el olivo verde hacen esto. Y la frase que utiliza aquí para decir y recalcar esta acción que iban a tomar contra él, versículo 21, es, está fuera de sí. Aquí algunos autores también hablan acerca de este término. Literalmente dicen, está loco. Y era una frase que utilizaban con relativa frecuencia los escribas y fariseos, hablando directamente a Jesús. Cuando le decían, ¿cómo que tú no tienes 50 años y has visto a Abraham? Este tiene demonio. Este está loco. Este es por Belcebú, como veremos posteriormente en este mismo capítulo 3. Dice, este por Belcebú echa a los demonios. Este está endemoniado, este está loco. Si vemos a los familiares más cercanos de Jesús, a posteriori quizás, tomando en cuenta que tenían una idea de quién era Jesús, podemos asimilar que estaban intentando buscar a Jesús quizás por otros motivos. Algunos autores, como les he dicho, en este caso, un autor católico, no sé si lo habrán excomulgado, porque llega al punto de decir, estaba leyendo un artículo, José María Vidal, un artículo que publicó en El Mundo, hablaba acerca de esto diciendo que obviamente no podía sostenerse la perpetua virginidad de María cuando la Biblia claramente menciona por nombre a los hijos y hermanos, a los hijos de María y hermanos de Jesús. Y hermanas también, no dice los nombres, pero serían, hablando en plural, mínimo 2. Pero él decía que ya ahí se pasaba a lo que era el secularismo, diciendo, bueno, es que hasta me genera alguna duda pensar que Jesús también no fuera hijo directo de José. Ya ahí dije, bueno, voy a dejar de leer esto, que este va para otro lado. Pero sí que claramente decía esto, obviamente. Ustedes saben que en la iglesia tradicional van declarando, según les viene bien, en sus creencias, alegóricos ciertos pasajes de la Escritura. Y no me extraña ni me extrañaría que en un futuro no muy lejano también declaren el nacimiento original de Cristo como algo alegórico. O mitológico, como hablaba el hermano no hace mucho también acerca de estas cosas. Pero para muchos de nosotros, poniéndonos en la piel, en los zapatos de María, nos parecía, oye, María estaba mal. Yo no soy madre. Aunque algunos de ahora están en las modernidades de madres con bigote. Eso yo no puedo. Ya ustedes saben por ahí cómo está el mundo, está muy loco. Pero quizás para ponernos en situación, podemos, para cortar una flecha a favor de María y de los hermanos de Jesús, pensar en que en el versículo 20 dice que ellos, Jesús y sus discípulos, ni aún podían ¿qué? Comer pan. No podían ni siquiera comer. Un ejemplo, allá donde está Elmo practicando de papá. Perfecto, gloria a Dios, Elmo. Pero como no eres su padre ni su madre, le pregunta a su madre, si tu niño dura 9, 10 horas sin comer, ¿estás tranquila? No va a estar tranquila. Imagínate tú, los chismosos del pueblo, cómo irían constantemente donde María en ese periodo de tiempo en el cual Jesús estaba desarrollando su ministerio, a darle quejas y chismes de Jesús. Imagínese usted, como dicen por ahí un refrán, pueblo chico, infierno. María, vamos a ver, Jesús donde quiera que va la liga. Jesús la está ligando. Y María, imagínese usted, yo, Jesús, me lo van a matar. Me van a matar a ese muchacho, no me lo dejan comer. Yo trabajaba hace años en una residencia de ancianos y escuchaba a una de las ancianitas hablándome de su niño, decía, ¿de qué niño me habla? La señora tiene 89 años, ¿qué niño me habla? Y cuando yo veo al niño, es un niño de 57 años con peluquín. Este es el niño. 50, peluquín porque era de los malos, peluquín se los
Oh, sí, sí, mamá, mamita, no sé. Ay, mi niño, mi niño. Para usted, que tiene madre, de gracias a Dios todavía, usted siempre será un niño para tu madre. Y tenemos que entender que para María, obviamente Jesús, siendo su hijo, estaría preocupada por él, porque es que no podía ni comer. Es que ni comer pan. Esa podía ser un motivo por el cual María estuviera preocupada por Jesús, obviamente. Otro motivo por el cual Jesús y sus María y sus hermanos estarían preocupados. Recuerden en aquella época cómo dentro de las multitudes había una tendencia, principalmente de los terroristas, entre comillas, de utilizar dagas en las multitudes y apuñalar, ¿recuerdan? Me lo quito de en medio y salgo. Jesús, andando con las multitudes, realmente corría peligro de muerte. Recuerda que dice la Escritura que por simplemente tocarle, ¿qué hacían? Se lanzaban encima de Jesús. Claro. Le están contando a María, llenándole la cabeza con estas cosas. Y recordamos las palabras de Simeón que le decía de María, una espada que traspasará tu propia alma. Sus discípulos que habían tenido un contacto relativamente corto con Jesús, cuando Jesús le dice, tengo que morir, ¿qué le aplauden? Nunca te acontezca. Imagínate tú para una madre que sería saber y ver lo que estaba sucediendo con su hijo. Es que está corriendo un peligro de muerte. Multitudes. Recuerdan que en esa época, bajo el Imperio Romano, bajo la dominación del Imperio Romano, cuando había multitudes, era sinónimo probable de ¿qué? De sedición. Y si hay una revuelta, una sedición, ¿qué era lo que hacían con esos? Los crucificaban, los ejecutaban crucificándoles, ¿eh? Imagínate qué cosas están pasando por la cabeza de esta madre. Cualquiera de la multitud podía dar una estocada mortal a Jesús, y Jesús, al no ser ciudadano romano, ¿usted cree que a ese que le matara iba a pasarle algo? ¿Recuerdan cuando a Pablo le azotan varias veces? ¿Cuál es su alegación? Le dice, me van a sacar de aquí, yo soy ciudadano ¿qué? Y dice que cuando escucharon que era ciudadano romano, dice, yo pude adquirir esta ciudadanía pagando un gran precio. ¿Y tú cómo? Dice, yo no soy de nacimiento. Jesús no era ciudadano romano. Jesús lo mataban y probablemente se quedaba el asunto así. Y una madre, pensando en estas cosas, tristemente ayudada por, supongo, los familiares y los vecinos que habían conocido a Jesús desde pequeño. No tenemos muchos datos acerca de la niñez de Jesús, salvo lo que menciona la Escritura, por ejemplo, en Lucas. Vamos a ir allí un momento. El Evangelio de Lucas, del capítulo 2. ¿Lo tenemos? ¿Quién lo va a leer para nosotros? Versículos 41, Lucas 2, 41 al 51. Este es un pasaje un poco más rápido. Perdonadme ahí. Pero para que os pongáis en situación del niño Jesús en el templo, ¿eh? ¿Quién? El micrófono, el hombre del micrófono. 41, 51. Sí. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre los compañeros, anduvieron camino de un día. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló.
y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Amén. Fíjate en la frase del versículo 48. He aquí tu padre y yo te hemos buscado ¿con qué? Con angustia. Hay una frase por ahí, dice que yo te parí con dolor. En aquel tiempo no había epidural, ¿eh? No había. Es que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, nació con dolor. Vemos en la escritura el relato, ¿eh? Así que no hay mucho que añadir ahí. ¿A usted se le ha perdido alguna vez un hijo? A ver, Kenny está por aquí, ¿no? Pues mira, me voy a aprovechar ya que no está aquí. A mí se me perdió Lucas una vez. Se me perdió. Se graba, perdón. ¿Eh? Se graba, cuidado. Gracias, hermano, por arruinarme la historia. Pero ya me voy a lanzar. Bueno, me la recordaba, ya arruinaba ahí. Se me perdió una vez Lucas. Que no me oiga mi señora, lo digo bajito. Estos fueron los 5 minutos más largos de toda mi vida. Nos paramos en una estación, no recuerdo si era que veníamos o íbamos por aquí para Valencia, no recuerdo dónde. Y nos paramos y tal. Miro yo así, había un sitio con un mono gigante ahí muy grande, una cosa muy curiosa. Y cuando miro para atrás, digo, yo tenía un muchacho aquí cerca, ¿no? Se me fue, muchacho, ya estaba grandecito, caminaba, tendría 2 años y medio, una cosa así. Se fue por atrás de la gasolinera, por ahí atrás, y yo no me di cuenta. Y la que nos habíamos parado porque tenía la chica aquí en el baño. Y yo dije, ¿qué? Dice al Señor, bueno, a ver, ¿qué cáncer me va a tocar? Y llega y sale, ¿qué? Y Lucas. Y yo digo, claro, que me voy. Y por allá veo una cabecita que se asoma y yo digo, ay. Digo, muchacho, ¿qué tú hacías por ahí? ¿No te estabas metido? No, que había visto una libélula y se había ido al monte. Usted, bueno, ahí me dieron 4 infartos, 2 ictus, pero imagínense usted, durante este tiempo, estos días que estuvo María buscando a Jesús. Es que es mío, mi hijo, mi niño. Con angustia. Y estas cosas se reviven. No podemos, quizás, en este aspecto, criticar a María cuando tiene esa sensación por Jesús, porque el mismo Pedro le dice, Señor, nunca tal te acontezca. Tú no quieres ver sufrir a nadie que amas, y mucho menos a nadie que conoce tampoco. No quieres ver sufrir a nadie. Jesús y sus hermanos también a María amaban a Jesús, obviamente. Aunque con el tiempo vamos a ver en Juan capítulo 7 que dice que ni aún sus hermanos creían en él. Pero vamos a ver el cambio que posteriormente se obró en ellos mismos de forma directa. Tenían obviamente un aprecio especial por él, por su familiar, le conocían, le amaban y tenía angustia a ella en su corazón. Y algunos llegan al punto de proponer que la vergüenza de este personaje peculiar, hablando de Jesús, era que estaba deshonrando el honor de la familia. Claro, ¿qué se va a decir de nosotros? Decían que los hermanos estaban intentando buscar y atrapar, prenderle con esta palabra, utilizándola de forma directa, y algunos dicen utilizaban a su madre, e intentaban utilizar a su madre como cebo. Jesús, ven a ver a María. Y ya, venga, para la casa a encerrarte, que estás liándola. Esto era lo que algunos decían también acerca de este pasaje, ¿eh? Y el tono que vemos, y la palabra que se utiliza aquí, que es prender, es un tono fuerte. Es un tono fuerte. Si vamos a Mateo, al libro de Mateo, hay 2 pasajes ahí en Mateo. Primeramente el 1.25 de Mateo, que acaba de forma radical como uno de los dogmas de María. No vamos a comenzar a buscar versículos para refutar estas cosas porque entiendo que no ha lugar ni siquiera. No hay que buscar muchos versículos para saber que estas cosas no se apegan a la palabra de Dios. Ninguno de esos
esos dogmas que propone y pretende la Iglesia Católica. Pero bueno. Mateo 1:25 dice, hablando después leemos desde el 24, y despertando José del sueño, cuando José quería dejarla secretamente, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que, o sea, que después que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús, después de ahí esa puerta ya no estaba cerrada. Ya se dejó de cerrar esa puerta. Como le dijo el hermano que se quiere encantar, ya se acabó la puerta cerrada. Y eso no quita honor a María, que haya tenido un marido, hijos, ni nada por el estilo. Eso no quita ningún honor a María. Ninguno. En el escalafón bíblico, lo que no podemos poner a María. Dios, María, Jesús, espera. ¿Cómo así? Cuidado. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Ponemos dentro de las heroínas de la fe y de los héroes de la fe a María, sin ninguna duda. Pero no ponerla a esa altura en la que tristemente la iglesia tradicional intenta hacer. Hasta que, a partir de ahí ya la cosa cambió y es una mujer con un marido normal. No me meto ahí. Ya ustedes, los que tienen mujeres y maridos, saben. Los niños ya no vienen de París. Dice que antes venían de París, pero no, ya no pasa así. No, hay niños pequeños todavía aquí. Bueno, de París. No, ya no vienen de París. Mateo 13. Obviamente, como a partir de ahí le conoció, en Mateo 13 encontramos versículos 53 al 58. Ahí necesitaré otro apoyo ahí. Microfonero, ¿ven? De una vez, el micrófono. Si lo tienes tú, lo quieres leer tú, también puedes. Hasta el 58. Eso. Mateo 13, 53 al 58. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de él. Como notáis, estos dogmas de María son cosas más o menos de la historia reciente de la iglesia y de las tradiciones humanas. Porque en los primeros siglos de la cristiandad se daba obviamente por sentado lo que la Biblia claramente dice, que María tenía hijos varones, ¿cuántos? Jacobo, José, Simón y Judas. Y hermanas, mínimo 2, porque se habla en plural. O sea, María tuvo, contando a Jesús, por lo menos 7 hijos. 7 por lo menos. Una familia numerosa. Gloria a Dios. Eso es poniendo que podrían ser 8, probablemente también. Porque ustedes saben que en aquella época se comenzaba temprano. Se casaban bastante jóvenes, etcétera. Aparte que la expectativa de vida era mucho más corta, pero bueno. Hay varios pasajes que nos recalcan esta enseñanza. Y nótese que hay otras citas con respecto a esto en Marcos capítulo 6, del 1 al 6, que da también la misma lista de hermanos. A uno le cambia el nombre y tal, pero bueno, tienen más de un nombre, como muchos. Pero el primero que se menciona es Jacobo. En la escritura aparecen 5, al menos 5 en el Nuevo Testamento, 5 Jacobos. Uno de ellos es el Jacobo, del cual nos estuvo predicando el hermano en estos jueves anteriores, Jacobo, hijo de Zebedeo. Pero aparecen otros Jacobos. Este es el Boanerge, ¿no? El hermano de Juan, Jacobo. Aparece otro Jacobo, que es Jacobo, hijo de Alfeo, otro Jacobo el menor, otro Jacobo, hermano de Judas, y el Jacobo, que menciona aquí la escritura, que es Jacobo, hermano de Jesús. El segundo nombre de este Jacobo, el otro nombre es Santiago, que es aquel que redacta la carta de Santiago.
Porque Jacobo, el Boanerge, del cual el hermano nos ha predicado y que estamos hablando, el apóstol de Cristo, en el capítulo 12 del libro de los Hechos, versículos 1 y 2, es muerto a espada por Herodes. Ahí se acaba la historia de ese Jacobo. Hay 4 Jacobos más que quedan en vida, dentro de los cuales ya hemos hablado de María, la madre de Jesús. Destacamos a Jacobo, hermano de Jesús. Y ahí hablamos de este Jacobo que posteriormente el mismo apóstol Pablo cataloga en la carta de los Gálatas como columna, junto con Pedro y Juan, columna de la iglesia, y según los historiadores pasa a ser el pastor de la iglesia en Jerusalén. Jacobo, el hermano de Jesús. Partimos, por ejemplo, de San Juan capítulo 7, vamos allí un momento, San Juan 7, versículos 1 al 9, ya casi estamos concluyendo, tranquilos, no se ponga nerviosa la gente. Del 1 al 9, aquí necesitaré ayuda también. Juan 7, del 1 al 9. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarlo. Estaban cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, Perdón, sus primos, Sus hermanos. sus discípulos, sus apóstoles. ¿Quiénes le dijeron? Sus hermanos. Bien, seguimos. Perdona la interrupción. sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si esas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Ni aunque sus hermanos en plural creían en Jesús. Oiga esto. Kevin, si usted escucha este mensaje o si usted ha venido hoy pensando en la perpetua virginidad de María, déjeme decirle que hoy pues, usted no va a dormir porque María tuvo un marido que se llamaba José y varios hijos. En el libro de los Hechos, fíjense que dato más curioso también, en Hechos capítulo 1, versículos 12 al 14. Este es corto, este lo voy a leer yo. Hechos 1 del 12 al 14. ¿Lo tenemos? Dice la escritura, entonces volvieron, esto es después de la muerte y resurrección de Cristo, que es llevado a los cielos, en Hechos capítulo 1. Dice en el versículo 2, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, esto está hablando los apóstoles, todavía Jacobo aquí, el Boanerge no había sido muerto. Como les he dicho, en el capítulo 12 menciona ya cómo fue muerto, etc. Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, y el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y destaca, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La familia de Jesús no puede ya con más evidencia de la resurrección de Cristo. De manera particular, en 1 Corintios 15:7 dice el apóstol Pablo que se le apareció personalmente a Jacobo su hermano, al escritor del libro de Santiago. En 1 Corintios 15:7 le dice, se apareció a Jacobo y a los otros también. Imagínate, cuando vemos a Jesús, algunos también proponen que entre los que iban a Emaús había algún hermano de Jesús, pero eso la Biblia no lo deja tan claro y por eso no lo menciona, más que así de boca solamente. ¿Cómo el Cristo resucitado, muerto y levantado a los cielos, muerto, resucitado y levantado a los cielos, tiene ese poder transformador aún sobre los más cercanos a él,
que ahora están con los apóstoles, con los discípulos. El libro de Santiago es catalogado como el Proverbios del Nuevo Testamento. Es un libro muy práctico. El hermano Hermes nos ha estado predicando en semanas anteriores sobre este libro. Y es un libro de mucha bendición. Y encontramos cómo este hermano nos da consejos tan prácticos, pero destaca en el Santiago 1:1 algo bastante llamativo. Este es el hermano en la carne de Jesús. Y el mismo apóstol Pablo dice, si alguno de nosotros ha conocido a Jesús en la carne, es que ni siquiera está así como vosotros pensáis. Jesús está en gloria. Y mira cómo Santiago, aún pudiendo ocupar una posición quizás de mayor honor propio, como les gusta a muchos hoy en día, llevar títulos, rangos, cargos, de modo tal que les he puesto a algunos hermanos que hay unos que tienen el título de querubín de Dios. Dígame, no sé, yo no me lo pregunte porque no lo sé. Querubín de Dios. Apóstol, querubín, no sé qué más, si es querubín o apóstol. No lo sé. Lo sabe. Pero bueno. Mire cómo Santiago, hermano de Jesús, se describe a sí mismo. 1:1. Santiago, ¿qué? Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué poder transformador tiene estar en contacto con el Maestro? En San Juan capítulo 1, esta es la penúltima cita ya. San Juan 1, 12 y 13. Un pasaje que muchos conocemos, San Juan 1, 12 y 13. ¿Lo tenemos? Dice la Escritura, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de ¿qué? De sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? Cuando Jesús dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? En los versículos del 31 al 35 dice, mira, esto está abierto para todo aquel que cree. Por el sacrificio de Jesús en la cruz, todos nosotros que hemos creído en Él, pasamos a formar parte de esa familia de Dios. Pasamos a ser hermanos de Jesús. Dice, este es mi hermano y mi madre y mi padre, estos, los que creen. Y por eso descansamos pensando en este sacrificio que tiene la capacidad, como dice la Escritura en 1 de Juan, que es la sangre de Jesucristo su Hijo, nos limpia ¿de qué? Por un mismo espíritu podemos entrar al Padre. Imagínate, quizás queriendo tener la exclusividad de Jesús para mí, yo quiero prenderlo, encerrarlo, que no se me salga. Es que no puede ser. No puede ser. Porque lo que acontecía ahí era algo que iba a trastornar el mundo entero, como posteriormente vemos en el libro de los Hechos. Por este sacrificio de Cristo, pasamos ahora nosotros a ser sus hermanos. Pero más que eso, sus siervos, como se declara en este caso Santiago. ¿Cómo estás actuando tú? Como dice uno, no, es que yo soy un príncipe. Tú eres un siervo de Cristo, por amor a Él. Porque Él te ha comprado por precio. Y aquel que es comprado, obviamente, tiene que servir a aquel que ha pagado un precio por Él. Vamos a ver San Juan capítulo 2 para concluir. San Juan capítulo 2, versículos 1 al 5. Un pasaje que muchos conocemos. ¿Lo tenemos? Sí. Dice la Escritura, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced
todo lo que os dijere. Haced lo que diga yo, María, Madre de Jesús. ¿Qué dice María? ¿A quién señala María? ¿A dónde señala María? Jacobo, ¿a quién señala? A Jesús. Yo soy siervo de Jesús. Haced todo lo que os dijere él. Y si en nuestra mente, bueno, triste, obviamente María no se identifica con ninguno de estos títulos o advocaciones que le han atribuido. Fíjense que hay formas en cada país diferentes de advocaciones, según llaman ellos, y vi una lista de países. En cada país la Virgen María tiene 16, 8, 9 advocaciones, títulos. Una cosa increíble. Pero bueno, eso nosotros lo obviamos porque eso, nada de eso viene en la Escritura. Pero fíjate cómo ella simplemente señala a Cristo, diciendo: haced todo lo que Él os dijere. Si tú eres siervo de Cristo, si tú te consideras hijo de Dios, ¿qué dice la Escritura en San Juan? Vosotros sois mis amigos si hacéis ¿qué? Lo que yo os mando. ¿Queremos ser amigos de Dios? Como Abraham, claro, sí, sí. Pero haciendo lo que me da la gana, ¿no? No es así, esto no funciona así. Hermanos, debemos aprender, en este caso el ejemplo de María, de Jacobo y del resto de familiares de Jesús, con sus virtudes y defectos. Todos hemos pasado por una época mala en nuestra vida, en el sentido espiritual, seguro. Muchos de nosotros hemos tenido una vida previamente a ser creyentes, a ser redimidos por la sangre de Cristo. El mismo apóstol Pablo es un ejemplo de ello. No podemos quizás martirizar, crucificar, destruir a los familiares de Jesús porque tenían estas intenciones previas con él. Pero a posteriori vemos vidas transformadas por el Evangelio, por la relación con ese Cristo resucitado. Y cuando usted y yo tenemos una relación con Cristo, nuestras vidas cambian. Y ese es el ejemplo que vemos en los familiares de Cristo, los familiares directos en la carne, por así decirlo, fueron transformados por el Evangelio. ¿Qué tanto más nosotros debemos orar por nuestros familiares que están cercanos, que a veces nos machacan, que a veces nos hacen sentir mal, que a veces nos tratan mal por el conocimiento de Cristo? Debemos ser pacientes en ese aspecto y confiar en oración de que el Señor va a hacer la obra y va a tocar esos corazones. Hablaba, recuerdo el testimonio de un misionero que en otras ocasiones seguro lo habéis escuchado, que oraba siempre por sus familiares, por 5 de sus familiares, y me contaban en esa historia que 2 de ellos conocieron al Señor en su funeral y 3 de ellos unos 2 a 5 años después de él haber fallecido. Él no vio la respuesta a su oración, pero aún así el Señor fue fiel en responder a esa oración que este hermano tenía y fueron salvos por la gracia de Dios estas personas. Imagínate tú cuánto necesitamos tú y yo reflejar a Dios en nuestras vidas para testimonio a nuestros familiares que son los más cercanos, los que más nos conocen. Y debemos orar al respecto de esto los unos por los otros para dar un buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Y esto solamente vamos a conseguir haciendo caso en este lugar a lo que presenta aquí María, diciendo: haced todo lo que os dijere. Si no miramos al sitio indicado, no a María, no a Jacobo, no a Pedro, no a ningún ángel, no a nadie, sino a Cristo, no vamos a poder conseguir esta meta. Por eso dice la Escritura: puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. No hay nadie más. No hay otro camino. No hay otra vía. En ningún otro hay salvación, aunque algunos por ahí quieran decir otra cosa. ¿Todos los caminos llevan a Roma? Puede ser que sí, a Roma sí, pero al cielo solo hay un camino. ¿Y es quién? Cristo. Padre, te damos gracias porque por tu misericordia podemos confiar y descansar en ti. Padre, te damos gracias porque tú nos has amado en nuestra ignorancia, en nuestro pecado, en nuestra desobediencia, siendo enemigos tuyos, Señor. Nos has reconciliado contigo, por eso te damos gracias.
Ayúdanos a ver el ejemplo de hombres y mujeres que entregaron sus vidas a ti, que fueron transformados al ser expuestos a tu gracia y a tu gloria, Señor. Ayúdanos a hacer todo lo que tú nos mandas. Padre, te pedimos que podamos comportarnos como siervos tuyos, podamos hacer lo que tú nos mandas, Señor, para testimonio a los que nos rodean y salvación de los perdidos. Que podamos ser instrumentos fieles, Padre, instrumentos útiles para que otros también puedan venir a tus pies. Padre, te pedimos por los que no te conocen, que tu Santo Espíritu les convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que puedan también gozarse con nosotros en cada una de las cosas que tú has provisto para nosotros. Te pedimos que tú nos lleves también con tu paz y tu bendición en este día, y que recuperes y fortalezcas nuestros hermanos que están pasando por dificultades de salud, que tú seas el que recuperes cada uno de estos achaques y dolores en el cuerpo que tenemos. Pedimos, Padre, que nos des también la fuerza para seguir avanzando en medio de las dificultades. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has amado. En nombre de Jesús. Cantamos.